El parque regional Whiting Ranch, en el sur de California, parecía el epítome de la tranquilidad y la seguridad. Miles de personas acudían aquí todos los días para disfrutar de los pintorescos senderos y las impresionantes vistas. Ninguno de ellos sospechaba que ese día los tranquilos cañones se convertirían en el escenario de unos acontecimientos que sacudirían a toda América. En estos lugares, la naturaleza salvaje siempre ha estado junto a la civilización. La gente solía sentirse segura entre estos senderos y cañones, creyendo que los límites entre su mundo y el de los animales salvajes están claramente definidos. Pero la naturaleza a veces nos recuerda cruelmente lo ilusoria que es esta frontera, y lo rápido que un paseo familiar puede convertirse en una lucha por la supervivencia. El 8 de enero de 2004, los senderos del Whiting Ranch Wilderness Park, en el sur de California, se llenaron de entusiastas de las actividades al aire libre que se apresuraban a disfrutar de las últimas horas de luz. El sol poniente iluminaba las majestuosas laderas de Red Rock Canyon, creando el escenario perfecto para un paseo vespertino en bicicleta. Este parque, de más de 1000 hectáreas, es un complejo sistema de senderos de montaña, cañones y espacios abiertos. Situado al borde del desarrollo urbano, el parque se ha convertido en un destino popular para los amantes de las actividades al aire libre, especialmente los ciclistas, atraídos por la variedad de rutas desafiantes. Una de las rutas ciclistas más populares era la de Cactus Hill Trail, un sendero técnicamente exigente con una subida empinada y un descenso rápido. El sendero requería un alto nivel de destreza. Cualquier error podía provocar una caída en la espesura de cactus o en el barranco que bordeaba la ruta. A pesar de su proximidad a la ciudad, el parque seguía siendo una zona salvaje. En él vivían tanto herbívoros como depredadores, como coyotes y pumas. Aunque los encuentros con grandes depredadores eran poco frecuentes, el servicio de parques registraba regularmente su presencia y advertía a los visitantes de que tuvieran precaución. Ese día, Ann Yeller, de 30 años, ex marín y ahora entrenadora física de éxito, recorría los senderos panorámicos del parque. Después de servir en el cuerpo de Marines, Ann se dedicó por completo al ciclismo, ya que le parecía la escapatoria perfecta del ajetreo urbano del sur de California. A pesar de trabajar como entrenadora personal, prácticamente abandonó el gimnasio, y ahora todo su tiempo libre lo dedicaba a recorrer los senderos de montaña. A su lado iba su íntima amiga, Debbie Nichols. A pesar de sus 18 años de diferencia de edad, se complementaban perfectamente en los senderos. Debbie, siendo madre y abuela, era tan buena como las más jóvenes en velocidad y técnica de pilotaje. Ambas eran miembros de Trail Angels, una hermandad de ciclistas femeninas, aunque preferían montar solas, concentrándose en mejorar sus habilidades en lugar de hablar. Ann había planeado un entrenamiento corto ese día. Acababa de volver de visitar a su familia en Minneapolis y quería estirarse después de 2 semanas de descanso. Después de colocar apresuradamente los alimentos que había comprado en casa, dejó algunas de las bolsas en la cocina, planeando volver en 1 hora. La ruta del rancho Whiting era perfecta para este propósito. 45 minutos de pedaleo intenso deberían bastar para ponerla en forma tras sus vacaciones. Mientras subían a la cima de Cactus Hill, Ann y Debbie vieron a 2 ciclistas que pasaban zumbando junto a ellas en medio de una nube de polvo. La emoción deportiva se apoderó de Ann, que a menudo utilizaba a otros ciclistas como punto de referencia, compitiendo tácitamente con ellos. ¿Lista? Sonrió a Debbie y corrieron ladera abajo, siguiendo a las figuras que habían desaparecido. A medida que aumentaba la velocidad en la cuesta abajo, Ann se mantenía atenta a la carretera. Cualquier error a esa velocidad podía costarle lesiones graves. De repente, frenó bruscamente. Había un hombre parado en el camino, con 2 bicicletas en la mano. Ann redujo la velocidad y le preguntó si todo iba bien. «He encontrado una bicicleta abandonada», responde el desconocido. La situación le pareció extraña a Ann. No había ningún segundo ciclista visible en la meseta abierta, lo que podría explicar la presencia de la bicicleta extra. Sin embargo, acostumbrada a las conversaciones casuales en los senderos,
no le prestó demasiada atención. Asintiendo al hombre, Anne y Debbie continuaron cuesta abajo. Ninguna de las dos podía imaginar que aquel extraño encuentro fuera un presagio de los trágicos acontecimientos que se desarrollarían aquí muy pronto. Continuando por el sinuoso sendero, Anne se adelantó. El panorama desde la pequeña meseta le llamó la atención. Colinas cubiertas de árboles y picos de roca roja que brillaban bajo el sol poniente. En algún lugar del cielo, un halcón se elevaba y su grito resonaba en las paredes del cañón. En ese momento, su visión periférica captó movimiento en la espesura a la derecha del sendero. Algo grande y de color marrón rojizo se acercaba rápidamente a ella. Lo primero que pensó fue que se trataba de un ciervo, ya que había visto algo parecido en otras ocasiones. Pero la realidad era mucho más aterradora. Al momento siguiente, un fuerte golpe derribó a Anne de su bicicleta. Ni siquiera tuvo tiempo de reaccionar. Sus piernas se soltaron automáticamente de los pedales de contacto cuando el enorme cuerpo del depredador se abalanzó sobre ella desde un lateral. Al caer, sintiendo el peso de la bestia y sus poderosas garras clavándose en su espalda, se dio cuenta con horror de que no era un ciervo. La estaba atacando un puma. El puma, que pesaba unos 60 kilos, inmovilizó a Anne contra el suelo. El depredador actuó según el guión de la naturaleza. Sus garras se clavaron profundamente en los hombros de la víctima mientras intentaba alcanzar su cuello. Los colmillos golpearon repetidamente el casco de ciclista que hasta entonces había protegido la cabeza de Anne del mortal mordisco. 4 años en los Marines habían enseñado a Anne a actuar con sangre fría incluso en situaciones extremas. El combate cuerpo a cuerpo y el entrenamiento de supervivencia crítica, que antes parecían rutinarios en la base de los Marines, se convertían ahora en la delgada línea que separaba la vida de la muerte. Su mente, entrenada para evaluar rápidamente la amenaza, funcionaba con claridad a pesar de la conmoción. Protegerse el cuello, utilizar las manos para defenderse, buscar los puntos débiles del enemigo. A pesar de su entrenamiento, la fuerza del depredador era abrumadora. Anne intentó protegerse el cuello apretando la barbilla contra el pecho, una técnica que le había enseñado su marido James, instructor de artes marciales. Con la mano derecha, trató desesperadamente de golpear al león en la cara, apuntando a los ojos y la nariz, los puntos más vulnerables, pero sus golpes parecían no surtir efecto. El poder de la bestia salvaje superaba cualquier experiencia de combate adquirida en los combates de entrenamiento. De repente, Anne sintió un tirón. El depredador empezó a arrastrarla ladera abajo, como hacen los grandes felinos con sus presas. Se dio cuenta de que si el león la arrastraba hacia la espesura, tendría pocas posibilidades de ser rescatada. En ese momento oyó los gritos de Debbie, que saltó de su moto y corrió en ayuda de su amiga. El grito de terror de Debbie resonó por todo el cañón al ver al puma arañando a su amiga. Sin pensar en las consecuencias, agarró su bicicleta y la lanzó violentamente contra el depredador. «¡Suéltala! ¡Socorro! ¡Que alguien me ayude!». Sus gritos desesperados cortaron el aire mientras intentaba salvar a Anne, que a esas alturas ya no podía gritar. El león le había apretado la garganta. Debbie se lanzó hacia adelante y agarró el tobillo izquierdo de Anne, tratando de sacar a su amiga del agarre mortal de la bestia. Se produjo una lucha desesperada entre el humano y el depredador. El león, que pesaba más de 60 kilos, arrastró fácilmente a las dos mujeres a través de los matorrales espinosos, alejándolas cada vez más del sendero. Las ramas arañadas y las rocas afiladas desgarraban sus ropas y su piel, pero Debbie mantenía las manos juntas mientras seguía pidiendo ayuda. Sus gritos fueron escuchados por un grupo de ciclistas. 4 hombres empezaron inmediatamente a lanzar piedras al depredador, gritando y tratando de ahuyentar a la bestia. Piedra tras piedra volaron hacia el león, golpeándole en los costados y la espalda. Uno de los ciclistas, un hombre alto con camiseta azul, se acercó a los demás. Arrancándose el casco de la cabeza, a riesgo de su propia vida, se precipitó hacia adelante y golpeó con él con fuerza la cara del león. El depredador, aturdido por el repentino ataque y la lluvia de piedras, se soltó por fin. Aprovechando la confusión de la bestia,
Debbie y los hombres arrastraron al ensangrentado Ann ladera arriba. El puma se retiró a la espesura, pero permaneció cerca, con sus ojos amarillos observando al grupo de hombres desde solo unos metros de distancia, como si esperara el momento de atacar de nuevo. Al recobrar el conocimiento, Ann no podía respirar. Tenía la garganta llena de sangre de sus numerosas heridas. Con la ayuda de Debbie, se incorporó e intentó toser. Cada movimiento le producía un dolor agudo. Las profundas heridas de garras en la espalda y los hombros le palpitaban, y se dio cuenta de que tenía la mejilla izquierda casi completamente desgarrada. Se la sujetó con la mano, intentando apretársela contra la cara. El estado de Ann empeoraba por momentos. Unas 20 laceraciones profundas seguían sangrando, empapando su ropa. Una de las heridas del cuello era especialmente inquietante, tan profunda que se podía hundir el dedo hasta la segunda falange. Por una increíble coincidencia, los colmillos del depredador habían pasado a milímetros de la arteria carótida y las cuerdas vocales. Uno de los ciclistas, debido a los problemas de comunicación en aquel lugar, apenas pudo llamar a los servicios de emergencia. Otro se quitó la camiseta y se la entregó a Ann para detener la hemorragia. El grupo se dio cuenta de lo crítico de la situación. La carretera más cercana estaba a varios kilómetros y el depredador seguía cerca. Tras 19 minutos que parecieron una eternidad, los paramédicos del servicio de bomberos aparecieron en el sendero. El equipo de 3 personas se distribuyó rápidamente alrededor de la víctima. Mientras 2 comenzaban el examen inicial, el paramédico principal se puso en contacto con la central. Tras evaluar la gravedad de las heridas y la distancia de la carretera, solicitó inmediatamente una evacuación aérea. Los profesionales actuaron rápida y metódicamente, pero el alcance de las lesiones era muy preocupante. Múltiples laceraciones en el cuello, algunas peligrosamente cerca de la arteria carótida, extensas lesiones faciales y profundas marcas de garras en la espalda y los hombros. Los paramédicos aplicaron varios vendajes a las heridas más graves y empezaron a preparar un goteo para reponer la pérdida de sangre. Pasaron otros 20 minutos, más o menos, antes de que se oyera en el cielo el sonido de un helicóptero de rescate que se acercaba. Era un Bell 407 del Hospital Mission, el centro de traumatología de nivel 1 más cercano. El piloto sobrevoló varias veces el lugar y eligió un lugar adecuado para aterrizar. No había tiempo para una inspección detallada. Había que llevar al paciente al hospital. 4 ciclistas ayudaron a los paramédicos a trasladar a Ann a una camilla. Cada movimiento durante el traslado podía agravar sus heridas o provocar más hemorragias, pero no había otra opción. El grupo inició lentamente el ascenso hasta donde esperaba el helicóptero, vigilando constantemente el estado de la víctima. El trayecto de 16 kilómetros hasta el hospital de Misión Viejo duró unos minutos. En cuanto las puertas del helicóptero se cerraron de golpe y las hélices empezaron a tomar impulso, el equipo médico continuó la lucha por la vida de Ann. En el reducido espacio del helicóptero, intentaron estabilizar su estado controlando constantemente sus constantes vitales y manteniendo las infusiones intravenosas para compensar la pérdida de sangre. Ya se había desplegado un equipo médico especializado en urgencias traumatológicas. El Hospital Mission Viejo, como centro de traumatología de primer nivel en la región, recibía regularmente pacientes graves, pero incluso para su experimentado personal, el caso de Ann destacaba por su gravedad. El médico de guardia, que llevaba más de 20 años dedicado a la traumatología, admitiría más tarde que las lesiones de Ann eran de las más graves de su consulta. La paciente fue remitida inmediatamente para un examen exhaustivo. Una tomografía computarizada y una serie de radiografías debían mostrar una imagen completa de las lesiones, incluidas las posibles lesiones de órganos internos y estructuras óseas. Cada minuto contaba. Los médicos temían la aparición de complicaciones debidas a lesiones graves de los tejidos blandos. Los resultados del examen superaron los peores temores de los médicos. 20 heridas profundas en la zona del cuello, algunas de las cuales estaban literalmente a milímetros de la arteria carótida y la vena yugular.
Los daños en los nervios faciales eran catastróficos. Los 2 troncos principales estaban completamente seccionados, lo que requería una microcirugía inmediata para evitar la pérdida permanente de la expresión facial. James, el marido de Anne, llegó al hospital. Apenas se le reconocía. El siempre sereno y tranquilo instructor de artes marciales estaba en estado de shock. Mientras los médicos preparaban el quirófano, él permaneció al lado de su mujer, cogiéndole la mano e intentando animarla, a pesar de que luchaba por controlar sus propias emociones. Mientras los médicos luchaban por la vida de Anne, en el Whiting Ranch Wilderness Park, se desarrollaron acontecimientos que arrojaron luz sobre los trágicos sucesos de aquel día. El Servicio de Parques, junto con personal del Departamento de Caza y Pesca, organizó inmediatamente una operación de búsqueda. Su primera prioridad era localizar y eliminar al depredador que suponía una amenaza mortal para los visitantes del parque. La búsqueda condujo a los guardas a la misma bicicleta abandonada por la que había pasado Anne. Lo que al principio parecía un extraño hallazgo en el sendero, adquirió ahora un significado siniestro. A pocos metros de la bicicleta, en un denso matorral, encontraron señales de lucha y gotas de sangre. Siguiendo por el sendero, los guardas hicieron un espeluznante descubrimiento: el cadáver de un ciclista. El fallecido era Mark Reynolds, de 35 años, un experimentado ciclista que fue la primera víctima del depredador aquel fatídico día. Ahora empezaba a aclararse el cuadro de los trágicos acontecimientos. El puma atacó a Mark unas horas antes del encuentro con Anne, y fue su bicicleta la que ella vio antes de su propia colisión con la muerte. Los expertos, tras estudiar la naturaleza de las heridas, llegaron a la conclusión de que se trataba del clásico ataque de un puma, un ataque relámpago por la espalda, sin posibilidad alguna de resistencia. Prácticamente no había signos de lucha en el cuerpo, lo que indicaba lo repentino del ataque. A las 7 de la tarde, un equipo de búsqueda con perros de servicio rastreó al puma a unos 800 metros del lugar donde Anne fue atacada. Siguiendo el protocolo de seguridad y dada la aparente agresividad del animal hacia los humanos, se tomó la decisión de eliminar inmediatamente al depredador. El experimentado tirador del departamento efectuó 2 disparos certeros, matando al animal al instante. El examen posterior del cadáver confirmó que este puma macho, de 62 kilos de peso, era el responsable de ambos ataques. Se encontraron restos humanos en su estómago, y las marcas de garras y dientes coincidían exactamente con las heridas de las víctimas. Las televisiones locales interrumpieron sus programas vespertinos para emitir un boletín informativo de última hora. Los reporteros transmitían en directo desde el parque donde se estaba llevando a cabo la operación de búsqueda. Los informativos detallaron el caso sin precedentes de 2 ataques en un día, entrevistando a expertos en fauna salvaje y a testigos presenciales de los hechos. Se prestó especial atención al heroísmo de Debbie Nichols y los demás ciclistas, cuyas decisivas acciones salvaron la vida de Anne. La cadena CBS de Los Ángeles entrevistó a un portavoz del Departamento de Caza y Pesca que subrayó el carácter excepcional del caso. En los últimos 100 años, solo se han confirmado unos 20 ataques de pumas a seres humanos en California. El incidente del parque Whiting Ranch fue el caso más sonado de los últimos años en el sur de California y desencadenó un amplio debate público sobre la seguridad en los parques naturales. En las semanas siguientes, Anne fue sometida a una serie de complejas intervenciones quirúrgicas. La primera duró más de 6 horas. Los médicos tuvieron que reparar 2 troncos principales de nervios faciales que controlan las funciones de expresión facial. El Dr. Nolan, que realizó la operación, hizo un trabajo de filigrana para encontrar y conectar las diminutas terminaciones nerviosas, aunque dijo que era como encontrar una aguja en un pajar. También hubo que reparar los tejidos blandos de la cara y múltiples lesiones del cuello, algunas de varios centímetros de profundidad. La rehabilitación resultó ser un proceso largo y doloroso. Los 3 primeros meses se dedicaron a curar las heridas,
Después empezó un largo curso de fisioterapia para recuperar la movilidad de los músculos faciales y el cuello. Anne tuvo que volver a aprender acciones tan sencillas como sonreír o cerrar los ojos por completo. Cada sesión iba acompañada de dolor, pero ella perseveraba. Durante su recuperación, su marido James estuvo al lado de Anne. Su apoyo y cuidados constantes desempeñaron un papel importante en su recuperación. Tras meses de rehabilitación, los médicos le sugirieron que se sometiera a cirugía estética, pero Anne tomó la decisión de dejar las cicatrices como estaban. No pasa un día sin que me dé cuenta de mis cicatrices faciales, pero he aprendido a vivir con ello, admite más tarde. 6 meses después del ataque, Anne sorprendió a todos con su decisión de volver a montar en bicicleta. Empezó a recorrer de nuevo los senderos del rancho Whiting, incluida la colina del Cactus, el lugar donde se produjo el ataque. Se convirtió en una forma de demostrarse a sí misma que el miedo no podía dirigir su vida. La historia de Anne tuvo una gran repercusión y pronto empezó a recibir invitaciones para hablar de sus experiencias de supervivencia. Al principio se mostró reacia, pero poco a poco se convirtió en una oradora motivadora muy solicitada, que compartía su historia con diversos públicos. Sus discursos abordan no solo el incidente en sí, sino también los temas de la superación del trauma, la autoaceptación y la importancia del apoyo de los seres queridos. La historia de Anne Yeller no es solo la de un animal salvaje que ataca a un ser humano. Es una historia sobre la delgada línea que separa las comodidades familiares de la vida urbana y las duras leyes de la vida salvaje. Sobre cómo en cuestión de segundos nuestra ilusión de seguridad puede hacerse añicos, y sobre lo que significa luchar de verdad por la vida. Esta historia plantea muchas preguntas. ¿Qué harías si estuvieras en el lugar de Debbie y tu amiga fuera atacada por un depredador mortal? ¿Arriesgarías tu vida? ¿Y qué harías después de un incidente así? ¿Volverías a los mismos senderos o dejarías los deportes extremos para siempre? Si te ha gustado esta historia, apoya el vídeo con un like. Ayudará a otras personas a conocer este increíble caso de supervivencia y heroísmo de gente corriente. Suscríbete al canal. Más historias sobre cómo la gente demuestra una fortaleza increíble en las situaciones más críticas, y sobre el hecho de que a veces la realidad puede ser más emocionante que cualquier película fantástica. ¿Qué historia de supervivencia te gustaría escuchar en el próximo vídeo? Escribe tus deseos en los comentarios y nos vemos en los próximos episodios.